Gracias, Kenia. Entonces empezamos. Muy buenas Adelante. tardes. Gracias, Kenia. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos, por favor. Damos inicio a este módulo del Diplomado en Derecho Procesal Electoral, Reglas Procesales Comunes 1. Ya tuvimos la oportunidad de tener el tema de la titularidad de la acción procesal electoral, compañeros, a todos. Entonces, creo vamos a hablar lenguajes muy avanzados en este tema. A ver, déjenme ver. Vamos viendo. Saludo a Alejandro Caballero, Ana Laura Hernández, Arisbet García, Chanel Cristian García, Daniel Alejandro Guzmán, Daniela Zapata, Emilio Madera, Eric Eduardo García, Isael Atzin Flores, Lisauli Vicencio, Luis Felipe Cardoso, Raúl Alejandro Torres, Rosalba Maribel Guevara y Yael Manuel García. Ya, fíjense que tengo ese tema que no es por presumir, como dijera luego por ahí, aunque sí presumiendo. Sí, no tengo capacidad docente, pero como maestro sí me acuerdo del nombre de mis alumnos, de muchos de los alumnos. Cuando era yo joven y daba clases en la universidad, en la licenciatura, eran grupos de 48, 50, no les miento, de verdad, me aprendía casi los 48 nombres, sabía perfectamente bien quién era. Aquí no tengo la fortuna de verlos a todos en la medida de sus posibilidades. Ya saben, todos abriendo la cámara, ¿verdad? Luego por razones pues, de dónde estamos y eso no se puede, yo lo entiendo, y les agradezco a los que lo tengan en posibilidad, que la tengan abierta para que podamos charlar. Fíjense que el fin de semana inició el tema de la maestría y entonces tuve la oportunidad de ver y tomar un par de clases con excelentes profesores y fíjense que me gusta y también con mi buen amigo el doctor Ramón Hernández, me ha tocado ver algunas exposiciones que ha dado y lo hacen muy participativo. Yo me la paso hablando 2 horas con ustedes o casi 2 horas con ustedes. Yo no sé si ustedes se aburren, se duermen, alguna cosa así, pero luego también entiendo que no estamos en ninguna escuelita así como para que yo les ande presionando para que ustedes estén atentos o no. Yo entiendo que esto queda la responsabilidad de cada quien, etcétera. Pero lo que sí les quiero decir, y creo que lo hemos seguido, es que conforme alguien tenga alguna duda, participación, en el transcurso de la clase, vaya levantando la mano, por favor, ¿sí? Yo entiendo que luego hay algunas materias en las que no se presta el asunto, ¿no? Hay materias en donde no hay demasiado que interpretarlo, y hay otras en donde sí se presta mucho. En cualquier caso, eso se lo dejo a ustedes, a que ustedes sean los responsables de ir participando, de ir haciendo. Si no les parece tan aburrido, pues no digan nada. Estos temas procesales, pues como lo habíamos platicado la vez pasada, y hay gente a la que se le hace un poco árido, hay gente a la que le apasiona, tiene que ver con la práctica del derecho, la praxis de cómo se pide justicia, ¿no? Y cómo el órgano jurisdiccional, cómo puede o qué elementos debe de tomar en cuenta para poder dictar una sentencia, en principio, pues justa, ¿no? Apegada a derecho, etcétera, etcétera. Y vimos que desde aquella exposición de los titulares de la acción procesal electoral, vimos, y creo que les compartí mi opinión, que respecto de todas estas acepciones de la palabra acción, de los teóricos que mencionamos, a mí me parecía que esta concepción de los alemanes, de Winscheid, de Ihering, era muy acertada porque la acción se identificaba como un desdoblamiento del derecho, ¿no? Les platicaba yo que los romanos no podían concebir un derecho sustantivo si no existía una vía procesal para su reclamo. Entonces, eso ya lo dejamos claro la vez pasada. Ahora vamos a ver cómo ejercemos esta acción procesal electoral mediante los medios de impugnación correspondientes. Ya sabemos todos. Bueno, primero que nada, comercial, compañeros, ya aprobaron el plan B de la reforma electoral en la Cámara de Senadores, todos lo saben. Todos saben exactamente que hoy es día lunes 27 de febrero y todavía no se ha publicado el mismo. No sabemos hasta cuándo, cuál sea. En teoría, esta semana, mañana, debería quedar publicado el plan
electoral, no ha sido hasta el momento publicado. Yo les diría que en estos temas que vamos a ver, el que hemos visto y el que vamos a ver, realmente no hay demasiada modificación. Ya en temas específicos del desarrollo de los medios específicos de impugnación en materia electoral, sí que va a haber pues digamos, una modificación sustancial, en tanto que, como habrán oído o lo habíamos platicado, ya se eliminan muchos medios de impugnación, se compactan y entonces hoy en día podríamos decir que va a haber dos grandes medios de impugnación electorales: el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral. Esa es, digamos, la gran solución. Claro, cada uno con sus supuestos de procedencia, se supone que tienen una particularidad. Por ejemplo, el juicio electoral será para todo aquello que tiene que ver con elecciones federales, tanto por partidos políticos como por ciudadanos, y el juicio de revisión constitucional electoral va a estar reservado para todo aquello que tenga que ver con cuestiones electorales o de protección de derechos políticos electorales o procedimientos sancionadores locales. Hay varias cuestiones que tendríamos que ver respecto del análisis de esos dos medios de impugnación, pero no nos toca ver eso. Nos toca ver estas reglas procesales comunes, ¿no? Que pues son como, pues tal como lo dice su nombre, ¿no? Son reglas generales, son reglas básicas que se establece por parte de la legislación adjetiva para poder trabar legal, legítimamente, formalmente una relación de tipo procesal entre el demandante, el órgano jurisdiccional y ya sea la parte, en este caso, la autoridad responsable, como estamos, o en su caso un tercero interesado. Entonces, ya tenemos que ir precisando la naturaleza de la acción procesal electoral, como lo vimos desde la vez pasada, como ya sabemos, no es una acción horizontal contradictoria, ¿no? Ordinariamente es una acción vertical que se da al estilo del juicio de amparo respecto de la actuación de una autoridad responsable. En este caso, ordinariamente será las autoridades administrativas electorales, por excepción los partidos políticos. Y pues lo que se deducirá en esas acciones electorales serán dos tipos fundamentales de derechos, o sí, derechos un poco de los ciudadanos respecto de su protección de los derechos político-electorales, cuyo acervo es de cada uno de los individuos que conformamos una nación, y también se pueden deducir aquella violación a principios, a actos, o a normas constitucionales o legales que tienen incidencia en los principios rectores de las elecciones. Entonces, ya vemos que esta relación de índole procesal se parece mucho a la relación que existe en el juicio de amparo, ¿no? Ya veremos ahora en los actos de las partes, en los actos de las autoridades, existen ciertas similitudes que nos permiten identificar, pues que los dos son medios. Al final del camino, esta jurisdicción electoral no es otra cosa, sino que pues, la jurisdicción constitucional de amparo especializada en materia electoral, ¿no? Entonces, sin más, compañeros, nos toca ver ahora el tema de las reglas procesales comunes. Vamos a ver, el temario nos sugiere que veamos estos puntos, que son los requisitos de los actos procesales, actos de las partes, actos del órgano jurisdiccional, representación, demanda, improcedencia y sobreseimiento, emplazamientos y notificaciones. Todos y cada uno de estos actos que están aquí enumerados, compañeros, insisto, son actos que se llevan a cabo o por las partes, o por la autoridad jurisdiccional, o por la autoridad responsable, insisto, y son aquellos actos que son comunes a todos los medios de impugnación en materia electoral y que hacen, insisto, de este proceso, pues un proceso reglado, un proceso cierto, un proceso con un orden específico. ¿Para qué? Para que el mismo garantice
el derecho a la tutela judicial efectiva, como todos ustedes saben, reconocido en el artículo 16, 17 constitucionales, en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, por hablar de nuestro sistema interamericano. Este derecho a tener un juicio, un medio impugnativo efectivo para lograr la restauración o la reparación de un derecho, de una circunstancia que es atentatoria tanto de los derechos fundamentales como de el régimen constitucional de las elecciones en nuestro país. Entonces, insisto, esto que vamos a ver son reglas comunes, ¿no? Cada medio de impugnación, entonces, perdón, otra vez volviendo al asunto del plan B, desde luego que hoy en día creo que sería ingenuo pensar en que no se va a publicar el plan B, se va a publicar, no sé cuándo, pero se va a publicar, esperemos que sea lo más pronto posible. Pero, y entonces ya les digo, a partir de ahí ya podríamos ver cómo esto impacta en el sistema de medios de impugnación. Respecto de estos temas que vamos a ver el día de hoy, como les he platicado, no impacta nada. Esto tal como está vigente, esto se queda así, y esto, vamos, no hay ningún problema en que lo estudiemos hoy en día en este sentido, porque prácticamente se queda en los mismos artículos, etcétera, etcétera. Entonces, no alguien al que tenga la duda de, oiga, ¿cómo impacta esto en el plan B? No impacta nada. Insisto, son reglas comunes, van a ser reglas comunes estas hoy en día a 2 medios de impugnación. Bueno, van a quedarse 4, pero para efectos de nosotros no me interesa estudiar el recurso de revisión, aunque sea un medio de impugnación importante y que sí, desde luego de naturaleza administrativa, que se lleva a cabo ante y por el Instituto Nacional Electoral. No me interesa o no será motivo de mi análisis el tema de los juicios laborales que afectan exclusivamente a los trabajadores, tanto del instituto como del tribunal, en sus relaciones con el instituto y con el tribunal. Entonces, sí son reglas comunes para estos 4, pero particularmente serán para estos 2. Entonces, son reglas básicas del proceso, no es un tema que ofrezca mayor problema, se los voy adelantando. Pues digamos, y vamos a ver también el día de mañana cuáles pueden ser subsanables, cuáles no son subsanables, cuáles pueden ser motivo de requerimiento, ¿sí? Y todo eso poco a poco lo iremos desgranando, ¿no? Entonces, vamos a ver en principio, en primer lugar, cuáles son estos requisitos de los actos procesales. Se refieren este tipo de actos procesales a las disposiciones del título segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, rigen el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares que apliquen para ellos. Ya las reglas particulares se van a quedar en estos 2 días, que creo que ya prácticamente se eliminan las reglas particulares, se va a quedar un plazo genérico de 4 días. Pero bueno, ya veremos, estoy diciendo que son reglas comunes y es lo que nos importa hoy en día, ver cuál es la regla común que se va a quedar en este tema. ¿Qué es el trámite? ¿Qué es la sustanciación y qué es la resolución? Todos lo saben. El trámite es aquel, digamos, procedimiento mediante el cual un justiciable acude ante el órgano jurisdiccional a iniciar un proceso mediante la presentación de su demanda, de su escrito recursal, mediante este escrito que pide la intervención del órgano jurisdiccional y el mismo lo recibe, lo publicita, le da vistas para poder recibir, en su caso, la comparecencia de los terceros interesados y, en su caso, la actuación de la autoridad responsable por conducto de su informe circunstanciado y hasta la remisión del expediente al órgano responsable, al órgano jurisdiccional. ¿Sí? Este trámite se hace normalmente o se hace siempre ante la autoridad responsable. La sustanciación será todos esos procedimientos, todas esas actividades, todos esos requerimientos que haga el órgano jurisdiccional para perfeccionar pruebas, para desahogar pruebas, para, en su caso, pedir requerimientos para aclaraciones, etcétera, etcétera.
y dejar el expediente en estado de resolución. Y resolución, pues desde luego, pues es el dictado de la sentencia, de la determinación jurisdiccional que conforme a sus facultades emite el órgano jurisdiccional respecto de este acto controvertido que inició el proceso. Entonces, los conceptos, desde luego, yo sé que ustedes lo sabían, pero no son idénticos. El trámite es una cosa, la sustanciación es otra, y la resolución, desde luego, amerita otro acto jurídico por parte del órgano jurisdiccional. Regla general, compañeros, que seguirá, no tengo que aclarar que seguirá. Regla general en nuestro sistema de medios de impugnación: los medios de impugnación en esta materia, distinto o más bien de manera contraria a lo que ocurre en el juicio de amparo, no producirán en ningún caso, efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. En materia electoral, como lo hemos platicado, se requiere que los plazos, que las etapas del proceso sean definitivas, vayan quedando sucesivamente superadas por las nuevas instancias del proceso. Si bien es cierto, no existe una concepción rígida de este concepto de definitividad, sí es un presupuesto, ¿no?, de todo este procedimiento electoral, de este derecho procesal electoral. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que, en principio, el ejercicio de la acción procesal busca un efecto determinado respecto de protección de derechos político-electorales o de reglas constitucionales que tienen que ver con un proceso electoral en específico. Entonces, en ningún caso se puede suspender el efecto en ese sentido en materia electoral, porque entonces las etapas del proceso no podrían ir sucesivamente desarrollándose. Y esto es contrario a la naturaleza política de las elecciones, del sistema político mexicano, y entonces eso impide que la suspensión exista en ese sentido. Hoy en día, paréntesis, ¿no? Hoy en día lo que se dice en términos de la opinión pública, jurídica, especializada, es que este famoso plan B va a ser combatido por todos los medios impugnativos a disposición de las autoridades competentes y de los ciudadanos y de los trabajadores del instituto eventualmente afectados. Y entonces, fíjense que aquí está en disputa y en discusión el tema sobre si los ministros de la Corte pueden, en temas de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, pueden emitir declaratorias suspensivas de los actos impugnados. Pues la ley dice específica, la Constitución dice específicamente que en términos de acciones de inconstitucionalidad no, y en controversias constitucionales no dice nada. La Conserjería, sin embargo, compañeros, respecto de las dos leyes que se aprobaron y se supone que están vigentes, el ministro instructor de las acciones y la controversia constitucional relacionada con este tema, el ministro Pérez Dayán, emitió un decreto suspensivo, de el decreto por el cual se declaraban vigentes estas dos leyes. No he leído la determinación, se los confieso, pero sí estaba yo leyendo, no la he tenido al alcance, no ha sido por falta de ganas. No la he podido encontrar, no me la han podido pasar. Lo que sí estaba escuchando son los motivos de inconformidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, donde dicen que el ministro instructor de la Corte no tiene facultades para ello, y entonces pidió, que entiendo que una especie de recurso de reclamación al Pleno de la Suprema Corte para que arregle esta circunstancia. No sé cuál va a ser su destino, se los confieso. No conozco si existen tesis de la Suprema Corte de Justicia a ese respecto, creo que no. Según me comentó incluso un secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que sí es que está interesante porque muchas voces sostienen que una de las posibles soluciones que se puede dar a la vigencia de este plan B, y particularmente allá donde es más sensiblemente nocivo, ¿no? O por donde
aparentemente es más nocivo, que es en el tema de la estructura del INE. Parece ser que dicen que por ahí puede estar la salida. Honestamente, jurídicamente, yo no he estudiado esos alcances, no creo que sea sencillo determinarlo, sin embargo, parece ser que puede ser una vía de acción que eh, ustedes saben que no se pueden expedir leyes electorales 90 días antes, dentro de los 90 días antes de que inicie el proceso electoral. El proceso electoral, según la ley electoral, empieza este año, el día 1 de septiembre de este año. Entonces se supone que leyes electorales no se podrían presentar hasta antes del 31, sino hasta antes del 31 de mayo, después ya no. Sin embargo, esta ley muy probablemente se va a publicar antes de ese tema y lo único que había que interpretar, creo que yo de manera correcta, es que ya está presentada correctamente la norma o la reforma a la norma o sea, fuera de los 90 días de plazo que prohíbe la Constitución. Ahora el tema es cuándo va a resolver la Corte. Dicen que la Corte se quedaría sin plazo para resolver. No, pues la Corte puede resolver posteriormente sin ningún problema. Ahora, es cierto que sería poco deseable que la Corte llegara a septiembre y no hubiera resuelto este tema, ¿no? Porque, bueno, pues ahí sí tendríamos que tener algún viso de certidumbre respecto de qué es lo que pasaría con la reforma. Yo creo que va a haber una determinación de la Suprema Corte de Justicia en cualquiera de los sentidos que sea posible que se emita, pero de que creo que es indispensable su participación para dotar de certeza a este paquete de reformas que ya se ha aprobado. Creo que eso lo vamos a tener y entonces ya veremos qué es lo que se determina. Por lo pronto, compañeros, sabemos, insisto, que estos medios impugnativos, no por decirles algo, si voy a estar impugnando el registro ante la negativa de una candidatura ciudadana, no suspende los registros siguen adelante y si llegan la fecha de las campañas se llevan a cabo hasta que se determine si el registro de este sujeto fue o no fue correcto o no. Entonces, eso es lo que quiere decir. Los medios de impugnación no admiten efectos suspensivos. Ustedes han escuchado o ya saben que una de las figuras de tutela preventiva más importantes que existen en nuestro sistema jurídico constitucional es el tema de la emisión de las suspensiones provisionales y definitivas que los jueces de amparo dan en ese tipo de juicios. Entonces, aquí no existe, no hay excepciones a la regla. ¿Sí? Y nuestra ley procesal dice claramente que existe la inaplicación de leyes en materia electoral para el caso concreto, en cuyo caso la Sala Superior debe de informar cuando se dé la inaplicación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no sé si ya lo habíamos platicado en la titularidad del ejercicio de la acción penal, sí lo he platicado en algunos otros diplomados, pero pues saben ustedes que en nuestro sistema electoral, desde, no desde yo diría que desde 1996 existe esa posibilidad no expresa, el tribunal la ejerció, posteriormente la Suprema Corte lo negó y dijo que el tribunal no tenía facultades de inaplicar, posteriormente en el año 2004 ya se reconoció la facultad, 2007, perdón, en la reforma de 2007 se reconoció ya la facultad expresa en la Constitución de que el Tribunal Electoral puede inaplicar leyes electorales por inconstitucionales sin ningún problema, notificándolo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora en esta nueva reforma, lo único que existe, compañeros, es en el tema de los procedimientos especiales sancionadores, existe una disposición más o menos del tenor siguiente. Dice que en estos procedimientos, cuando se vaya a aplicar una sanción a un caso concreto, mediante los procedimientos sancionadores en general, no se refiere especialmente al especial, no se podrá imponer por analogía, mayoría de razón, pena alguna conducta que no esté expresamente prohibida en la ley o en la Constitución. Es una especie como de
limitante a esta interpretación constitucional. Escuché el fin de semana pasado en alguna presentación de un libro a la magistrada Otalora la preocupación por esa disposición. El magistrado de la Mata no hizo comentarios al respecto. Yo honestamente, sin tener desde luego hoy en día una respuesta específica al caso concreto, pienso que habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que se va a impugnar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer por parte del tribunal? Pero ya lo hemos platicado, esta posibilidad, esta redacción actual, tanto del artículo primero constitucional como del 99 constitucional, que establece las facultades del Tribunal Electoral, y pues estas disposiciones habilitadoras del bloque de constitucionalidad, pues yo tendría duda. A lo mejor la norma tiene un sentido que creo que no es incorrecto, ¿no? Porque al final del camino en procedimientos sancionadores ya habíamos platicado, bueno, no lo habíamos platicado con ustedes. El objeto es o tutelar una infracción a un posible derecho o evitar una infracción a un derecho, y en su caso imponer una sanción a alguno de los sujetos obligados por una conducta violatoria de la ley electoral. Y en esos procedimientos ha dicho la sala superior que incluso son aplicables los principios del derecho penal, del jus puniendi. Y pues ustedes saben que uno de los principios del jus puniendi es el famoso apotegma de nullum crimen, nulla pena sine lege, ¿no? Donde no puede haber castigo a una conducta si no está previstamente especificada o tipificada en la ley y con la previsión de una sanción específica por su violación. Entonces, no, no me genera, no me quita el sueño esa disposición, y en su caso tendríamos que ver en los procedimientos sancionadores cuándo puede tener efectiva vigencia y en su caso pues alguna limitación de interpretación por parte del Tribunal Electoral. No creo que sea un tema insalvable, pero bueno, no es un tema que tampoco esté yo hoy en día pronunciándome. Entonces, eso empezaba con el tema, un poco el antecedente de estas reglas comunes de los medios de impugnación. Y el primer punto que tenemos aquí es el tema de los plazos y términos. Todo proceso, toda acción procesal en general debe de tener el establecimiento de un plazo para su ejercicio, salvo aquellas normas que tienen que ver con temas omisivos o con temas de omisiones, en donde tendríamos que verificar que cuando se presente la impugnación, se debe considerar que está en tiempo porque pues estos temas omisivos se consideran de perjuicio de tracto sucesivo. En consecuencia, todos los días se está actualizando y renovando la posibilidad de que el plazo siga contando. Entonces, salvo esos casos, insisto, el plazo común para impugnar en la ley de medios desde el principio de su vigencia, 1996, es de 4 días. 4 días contados a partir de que estamos en el cómputo del plazo, se cuentan a partir del día siguiente, ya sea a que el actor tiene conocimiento o se hace sabedor del acto impugnado, o a partir de que se practica la notificación de los mismos, ¿no? Hay una tesis importante que dice: acto impugnado, su conocimiento como base del plazo para interponer un medio de impugnación. Aquí, compañeros, desde luego, siempre puede verificarse la posibilidad de que el sujeto que va a impugnar normalmente tenga conocimiento del acto por la notificación que se practique del mismo. Ya veremos también que por regla general las notificaciones de los medios de impugnación en materia electoral, las acciones en materia electoral tienen que hacerse de manera personal a los actores, los terceros interesados y por oficio a las autoridades. Entonces, en general, tendremos que estar digamos, a la práctica de una notificación personal,
para que nos hagamos conocedores del acto y a partir de entonces pueda correr nuestro plazo para la interposición del medio de impugnación correspondiente. Algo muy importante, compañeros, pues que puede haber deficiencias en la notificación de los actos o resoluciones, desde luego, como en cualquier procedimiento de índole civil, mercantil o administrativo. La notificación, ya veremos, tiene que cumplir una serie de requisitos importantes para que la misma pues se considere válidamente hecha. Pero aquí vamos a partir del supuesto, desde un principio, en que la notificación esté debidamente hecho por el órgano responsable de notificar el acto correspondiente. Existen dos supuestos, compañeros, previstos en el artículo 30 de la Ley de Medios, en donde tendríamos que identificar una notificación automática. El primero es cuando el representante del partido político que haya estado presente en la sesión del Consejo General del INE, donde se haya emitido el acto impugnado o que causa perjuicio, se entenderá notificado automáticamente. Esto quiere decir, compañeros, que normalmente respecto de en las actuaciones del Instituto Nacional, de sus órganos colegiados, ya sea centrales, locales o distritales, que ustedes saben que se pueden dar actuaciones en los tres distintos ámbitos, cuando el acto impugnado se emite en una de esas sesiones, lo normal es que el representante del partido político esté presente en las mismas, porque, como ustedes saben, los partidos políticos concurren con voz, pero no con voto, a las sesiones colegiadas de los órganos, tanto centrales como desconcentrados del instituto. Entonces, insisto, si no estará el representante propietario, es práctica que estará el representante suplente, y entonces lo importante es que los partidos políticos usualmente están en esa mesa de consejo, cualquiera que esta sea su naturaleza, y entonces estando en la mesa de consejo, se entiende notificado personalmente. Oiga, licenciado, es que los dos se fueron al baño, los dos tuvieron problemas, no asistieron, tienen toda la razón, puede haber causas justificadas o causas evidentes que hagan que se pueda probar que el representante no estuvo presente cuando se votó ese acto. Ahora bien, hay algo muy importante respecto de este procedimiento que quiero que sepan. En este tipo de sesiones colegiadas, tanto de los órganos centrales como los desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, las sesiones, según el reglamento de sesiones del instituto, cuentan con una serie de puntos desarrollados en el orden del día, en donde el contenido de los mismos que se va a tratar es repartido por lo menos con 24 horas de anticipación a los miembros del Consejo, incluidos los partidos políticos. Entonces, será prácticamente, se los digo yo en la práctica, imposible el probar que, bueno, no imposible, será muy difícil probar que el representante del partido, si registró sesión, asistencia al momento de la sesión, será muy difícil probar que no estaba, que no se dio por conocido, por notificado de ese acto. ¿Sí? Esto se hace bajo la premisa de la buena fe y de la participación de los partidos políticos en el seno del órgano colegiado, y es, en mi opinión, perfectamente entendible y justo el que, insisto, como por regla general, se tome que el representante del partido político en la sesión correspondiente se entiende notificado automáticamente. ¿Qué otra notificación surte efectos automáticamente? Aquellos que por su importancia o por su determinación por parte de los órganos correspondientes se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, entonces en periódicos de circulación nacional, o aquellos que se tengan que notificar por estrados, entonces a partir de la publicación en el Diario Oficial, en los periódicos de amplia circulación o de la publicación en estrados, es cuando se entiende como notificado el acto de manera correcta para efectos de que surtan efectos los mismos. Entonces, la siguiente, días y horas hábiles en el proceso electoral, compañeros,
tenemos que entender que existe este artículo 7º que dice que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por Dios, estos se considerarán de 24 horas. Entonces, con proceso electoral no hay problema. Ahorita vamos a ver algunas tesis. Fuera de procesos electorales locales o federales, según corresponda, únicamente se contarán los días hábiles, compañeros, exceptuando sábados, domingos e inhábiles por ley. Creo que no tiene mayor problema. Existen algunas jurisprudencias importantes que tienen que ver respecto de este tema de la notificación y el conocimiento del acto para efectos de que empiece a correr el término para la interposición de los medios de impugnación. Y dice esta jurisprudencia, perdón por no ponerles la referencia, pero la tomé del libro del texto Derecho Procesal Mexicano del doctor Galván, no venía más que la página de la compilación de tesis de jurisprudencia, porque como ustedes saben, y aquí es un señalamiento crítico respecto de la jurisprudencia de nuestro tribunal, existen varias compilaciones de varias épocas en varios momentos y pues algunas van sustituyendo, mejorando respecto del otro, pero nunca existe una compilación definitiva de la jurisprudencia obligatoria o de tesis relevantes en el tribunal. Es un trabajo que no se ha hecho, no honestamente entiendo su dificultad porque, bueno, pues es al nivel de, pues, digamos, de textos ya compilados y vigentes, es muy difícil irlo sustituyendo respecto de las nuevas jurisprudencias que se emiten, jurisprudencias que se suspenden, muy pocas, por cierto, o tesis nuevas que se adicionan. Entonces, van encontrando nueva numeración conforme a las épocas y entonces ese es un problema. Pero si siempre buscan por el texto que les propongo, siempre van a encontrar la tesis en el buscador correspondiente o en la página del tribunal. Dice esta tesis, conocimiento del acto impugnado se considera a partir de la presentación de la demanda, salvo prueba plena en contrario. Esto quiere decir que cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquella fecha cierta, la fecha de presentación del misma, ya que objetivamente esta sería la fecha cierta de tal conocimiento. Y termina la tesis diciendo lo que dice el rubro, salvo que existiera prueba plena en contrario, por ejemplo, de que se practicó una notificación personal con anterioridad de manera debida y pues esta no fue atendida. Luego existe la siguiente, la tesis relevante, perdón. La tesis relevante, esta sí es la 57. Plazos de los medios de impugnación, basta la existencia de un proceso electoral extraordinario municipal para que todos los días y horas sean hábiles en el Estado. Esta tesis refiere en esencia a lo que les decía yo hace rato. Como la ley no determina el tipo de proceso electoral bajo los cuales los días y horas se tendrán que habilitar o se entenderán habilitados, cuando se da uno de carácter extraordinario y exclusivamente de un municipio, se debe de entender que tienen efectos para todo el Estado. Entonces, basta que exista un proceso electoral en alguna circunscripción local, estatal, o federal, local, estatal o federal, para considerar que está habilitados los plazos y horas, evidentemente, para todas aquellas actuaciones que tengan que ver con ese proceso electoral. Ejemplo, estamos hablando en un proceso electoral estatal, normal, ordinario, de cualquier estado, y se está tramitando un procedimiento ordinario sancionador con anterioridad, o sea, por violación a la ley en algún otro lado, época del proceso o dentro de otro proceso, entonces esas notificaciones y esas actuaciones que se llevan a cabo respecto de ese acto que no tiene injerencia ni origen en el proceso electoral que se está llevando a cabo, esos plazos se podrán llevar a cabo, se deberán contar más bien como de naturaleza ordinaria y en consecuencia
tendríamos que estar al tema de que los días y horas hábiles son de lunes a viernes, excepto sábados y domingos y festivos. En todos aquellos casos en que estos actos se refieran a algún procedimiento electoral vigente, insisto, debemos de considerar todos los plazos, todos los días y horas como hábiles. Esta tesis relevante también establece este principio que les decía yo hace rato, ¿no? Hay diversas ocasiones o diversos supuestos en donde se pueden impugnar actos u omisiones a través de una omisión o, digamos, omisiones de la autoridad. En este caso, insisto, al entenderse que es de tracto sucesivo, debe entenderse que el acto impugnado genera efectos cada día que transcurre, aunque el mismo no se haya notificado. En consecuencia, este plazo para presentar un medio de impugnación se cumple, o sea, se entiende en tiempo siempre que se presente esta omisión. Entonces, creo que no tiene mayor problema su comprensión. Ok, actos de las partes. Entonces, un poco estábamos hablando del tema de la procedencia temporal del medio de impugnación, que son el plazo para impugnar de 4 días, cómo se cuenta y a partir de cómo se cuenta. Luego, el capítulo 3 de la Ley de Medios, a partir del artículo 9, que habla de la procedibilidad formal del medio de impugnación, nos establece todas estas reglas que son básicas o como de procedencia para que las partes, para que el que quiera accionar tenga que cumplir con ciertos requisitos para obtener un procedimiento y posteriormente una sentencia de fondo, cualquiera que ésta sea. Estos requisitos empiezan a partir del inciso A, el que tiene que ser presentado de forma escrito con firma autógrafa. Al respecto, el doctor Galván, desde luego, ex magistrado Galván, dice que estos dos requisitos constituyen un binomio indisoluble de la procedibilidad del medio impugnativo, ya que estos dos elementos constituyen la expresión de la voluntad del accionante. Ya les decía yo, compañeros, que pasa, se los digo por experiencia propia, pasa en varias ocasiones, no tan solo en la jurisdicción, bueno, es la que yo conozco, la jurisdicción electoral, no tan solo cuando yo fui magistrado en la sala regional, sino también cuando tuve la oportunidad de estar en la sala superior en 2 momentos específicos, pasa, no podría decir que seguido tampoco, pero pasa que en los medios de impugnación, por ejemplo, no traen firma autógrafa. Y entonces están presentados, están todos bien acompañados de pruebas, etcétera, 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 y se les pasó, se les olvidó, no lo firmaron. Y eso es causa de desechamiento, compañeros. Y yo les decía la vez pasada, creo que platicando con ustedes, ¿no? Yo les proponía a mis compañeros de sala en algún arranque de juventud hace varios años, muchos años ya, 15 o 16 o 17 años, que me parecía, siempre me había parecido un requisito formal que podría ser subsanable. Y ellos, al igual que la sala superior, al igual que el doctor Galván lo sostiene con toda precisión, no es uno de esos requisitos. ¿Por qué, compañeros? Porque como ustedes lo saben, ustedes presenten un cheque sin firma, no se los cobran. Presenten un escrito, una solicitud sin firma, no se las toman en cuenta. ¿Por qué? Porque la firma autógrafa es la manera ordinaria y práctica jurídica de manifestar la voluntad y que esta misma tenga efectos jurídicos en cualquiera de los ámbitos en los que ustedes quieran. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente se refiere a la expresión de la voluntad del accionante. La jurisprudencia 22 de la Sala Superior, en 22 romano, establece que la firma autógrafa en la promoción de un medio de impugnación en materia electoral se satisface este requisito aun cuando la firma no aparezca en el escrito de expresión de agravios
pero sí en el documento de presentación de dicho medio impugnativo. Luego ocurre, compañeros, ¿no?, que en el escrito impugnativo del medio que ustedes imaginen, ahora vamos a imaginar un juicio electoral o un juicio de revisión constitucional electoral, pues establece el rubro, los antecedentes, los hechos, el acto impugnado, los agravios, las pruebas, el nombre y no establecen la firma. Bueno, pues ya hay un pequeño problema. Sin embargo, si en el escrito de presentación, porque existe también esta práctica, este escrito de presentación no es algo que se esté obligado a poner, compañeros, pero normalmente se hace, donde se dice el nombre del actor y se dice que por este medio, en este escrito, vienen a presentar tal medio de impugnación en contra de tal acto y que protestan lo necesario. Y ahí sí lo firman. Bueno, pues si existe ese escrito de presentación del juicio, se entiende que esta firma es suficiente para tenerlo por presentado. Desde luego, esto es una interpretación funcional, auténtica, generadora y tuteladora del principio de tutela judicial efectiva. Parece indubitable que esa tendría que ser la solución del órgano jurisdiccional. Y entonces, insisto, pasa mucho en estos temas, en que no tan solo no se acompaña la firma, sino que hay veces en que existe escrito de presentación, que es el que, a falta de la firma en el medio de expresión de agravios, pues este escrito de presentación salva la interposición o la promoción del medio impugnativo. También existe una posibilidad, por ejemplo, en donde algunos actores o donde existen la promoción de medios de impugnación por más de un sujeto. Pensemos en el caso de partidos que forman parte de una coalición o se han coaligado y están actuando con materia o con motivo ya sea de la celebración de esa coalición o ya en la práctica de esa coalición. Evidentemente, si es en la práctica de esa coalición, pues el representante de la misma será el que deba firmar estas acreditaciones. Pero cuando estamos hablando de los requisitos, cuando todavía no se considera coalición, basta la firma de algunos de los promoventes, si es que de ellos, o sea, si existen varios promoventes, entre ellos existe un interés común derivado de una relación jurídica específica. Les vuelvo a poner el ejemplo. En el caso de los temas de procesos de coaliciones, basta la firma de alguno de los partidos políticos o de algunos de ellos y no se entenderá la falta de firma de alguno de ellos como la falta de expresión de la voluntad y como necesario para poder desechar el medio impugnativo. Se podrá entender que, derivado del interés común que existe de la relación jurídica entre estos partidos políticos, la falta de firma de alguno o algunos de ellos no genera el desechamiento del medio de impugnación. ¿Vamos bien, compañeros? Hasta aquí, todo tranquilo, todo fácil. Sí, todo claro, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Sí. Cualquier cosa, insisto, no duden en irme platicando, algún supuesto que imaginen, consideren complicado, que no estemos tratando y lo vemos, trataremos de dar alguna solución. Es que, híjoles, en temas, ahora que estaba revisando las jurisprudencias, desde el texto del doctor Galván, que es un texto que él mismo reconoce que no lo ha actualizado desde 2006, ya existían, pero un montón de tesis de jurisprudencia y tesis relevantes, prácticamente relacionados con cualquier tema. Y en este tema del trámite, compañeros, hay un montón de tesis y sobre todo tesis viejas. Tesis viejas porque era el momento en el que el tribunal, a raíz de que inició su andadura constitucional, el momento en el que el tribunal empezaba a asumirse plena jurisdicción, ¿no?, en esta materia, y pues llegaban casos prácticos en donde pues faltaban algunos requisitos de los medios de impugnación, algunos temas formales, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a generar tesis a partir de prácticamente cada caso concreto que se daba. Y entonces, analizando las jurisprudencias, pude recordar cómo, en efecto, es increíble. Es increíble que la práctica jurisdiccional, la práctica de una materia tan nueva,
pues va generando tropiezos en la andadura, no tan solo para las partes que litigan, para las partes que acuden a un proceso jurisdiccional electoral, sino también ponen a prueba a la autoridad jurisdiccional electoral respecto de su consistencia, de su fiabilidad y respecto de su criterio jurídico, porque pues existen, insisto, muchos supuestos en donde pues de aplicarse a rajatabla la ley, pues hubiera llevado a cabo un presupuesto, una solución distinta a la que al final se terminó dando. Y ese es un principio que les quiero decir desde ahorita en esta materia. En todo este tipo de formalidades del proceso, ¿no? Formalidades esenciales del procedimiento. La verdad es que el tribunal, y creo ya que la justicia de amparo ordinaria, ha llevado a cabo un desarrollo muy importante y ya realmente se han ido prescindiendo o se han ido flexibilizando todos aquellos criterios rígidos que se tenían en un primer momento respecto de la satisfacción o no de requisitos formales, ¿no? Incluso vamos a ver ahora en materia electoral el tema de la expresión de los agravios. Existía esta duda al principio de hasta dónde podíamos nosotros, el Tribunal Electoral, suplir la deficiencia en la argumentación de los agravios. Y bueno, pues fue variando porque existían medios impugnativos de pleno o de estricto derecho, que eran el recurso de reconsideración, el juicio de revisión constitucional electoral. De hecho, el juicio de revisión constitucional electoral en el plan B, compañeros, se queda como un juicio de estricto derecho, distinto al federal, al juicio electoral, donde se permitiría en principio la suplencia de expresión o la deficiencia de la expresión de los agravios. Y yo, la verdad es que hoy en día entiendo la cadena impugnativa de la que puede derivarse la presentación de un medio impugnativo como el juicio de revisión constitucional electoral. Sin embargo, el tema del estricto derecho me sigue pareciendo también un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque al final del camino creo que si existe la causa de pedir, los hechos en que se basa y las pruebas correspondientes para cualquier medio de impugnación, creo que el tribunal tendrá la responsabilidad, el deber de administrar justicia, aunque pudiera haber una interpretación de los agravios. Esta posición que yo les acabo de decir no es no es una posición unánime al respecto. Hay dudas, hay temas al respecto. Yael Manuel García, por favor. Doctor, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me llama la atención lo que comenta ahorita de que va a ser de estricto derecho el medio impugnativo. ¿No sería contrario a la obligación de la progresividad de los derechos humanos que se estableció desde la reforma del 2011 precisamente de los derechos humanos? ¿No sería contrario porque tienen la obligación ya de hacerlo más favorable a las personas? Absolutamente. Gracias por la pregunta, Yael Manuel. Sí, les digo, esto la verdad es que es una posición personal mía, tómenla en este sentido. Yo no tengo dudas de lo que acabas de decir, es absolutamente contradictorio. Yo ya les he dicho, incluso hoy en día los posibles diques que existiera, porque hoy en día existen, bueno, sí todavía está vigente la ley procesal que estamos estudiando, hoy en día el juicio de revisión constitucional o el recurso de reconsideración, Yael, están configurados como juicios de estricto derecho. Existe jurisprudencia antigua del Tribunal Electoral donde se hace referencia a este tema, Yael. A mí me da la impresión de que esas posiciones que pueden ser válidas desde una posición formalista, rigorista o como la quieran ustedes llamar, porque aquí existen dos posiciones y qué bueno que lo preguntas y qué bueno que ahondamos sobre este tema. Aquí entre nos, de todo lo que vamos a ver, creo que esta es la parte más interesante, es lo que más importa, porque al final del camino son determinaciones, sobre esto versa el futuro de la justicia electoral o no, en una gran medida. O
sea, hoy en día el juicio de revisión constitucional electoral, compañeros, está prácticamente configurado justamente para efectos de revisar todo lo relacionado con los actos y resoluciones en materia de elecciones locales, todo aquello que no sea JDC, o sea, juicio ciudadano. Y está configurado como un juicio de estricto derecho. Y la reconsideración también, que es algo así como la última instancia, tanto a nivel federal respecto a las resoluciones de las salas regionales, como de las en juicios de inconformidad federal, o en la resolución de juicios de revisión constitucional electoral, que conoce la sala superior, se ha considerado que al ser son medios de impugnación extraordinarios, son medios de estricto derecho. ¿Y esto qué quiere decir, compañeros? Tú ya lo sabes, ya él lo vamos a platicar. Pues son justamente, tenemos que estar a lo que las partes expresamente plantearon desde la primera instancia y no podemos modificar en ningún sentido este ámbito. Mi pregunta es, ok, está bien, no le voy a inventar agravios y no voy a inventar que dijo lo que no dijo. Sin embargo, yo puedo, a partir de una causa legítima de pedir, sí puedo interpretar qué es lo que al final del camino este impugnante quiere. Y no tengo yo que cerrarme o definirme a una camisa de fuerza que me está impedida por el artículo primero constitucional ya desde hace unos años, donde se dice hoy en día, como bien señalas, ya lo hemos platicado, de que pues en todo momento los tribunales deberán interpretar los derechos o las resoluciones, perdón, los medios impugnativos donde se deduzcan derechos de la manera más amplia y favorable para el ciudadano, pro persone, pro accione, ¿no? Entonces, y hoy en día les diría yo pro principio constitucional. Esta nueva disposición de que les digo yo respecto de la ley de instituciones y procedimientos electorales, donde se dice en el artículo 3 o 4 nuevo, dice que no se podrá imponer sanción por interpretativa a mayoría de razón, etcétera, etcétera. Es una especie como de limitar la actitud interpretativa, la actividad interpretativa del tribunal. Si eso tiene que ver con la protección de principios o de derechos, a mí, perdón, lo que diga la ley no me limita, no me preocupa. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidad, como decías tú, de interpretar favorablemente al ciudadano, favorablemente al justiciable y poderle dar una sentencia justa. Porque, o sea, sí existe una obligación procesal de las partes de expresar derechos, perdón, de expresar hechos y con base en esos hechos de plantear los agravios. Incluso dice la ley que está la obligación de invocar el derecho que ha sido violado. Pues ya el tribunal ha dicho que la interpretación errónea de los dispositivos no cancela la posibilidad de interpretar los correctos. Ha dicho el tribunal que la equivocación de la vía no impide la acción procesal electoral. Lo hemos platicado. Entonces, de la misma manera hoy en día, aunque la nueva ley diga en un juicio específico de los dos que van a hacer, que es un juicio de estricto derecho, pues yo creo que es un error de técnica legislativa. Es contradictorio con esto que acabamos de decir. Es contradictorio tal como lo adviertes tú. Yo hoy en día no veo en términos generales la posibilidad de que legítimamente el tribunal, y desde luego siempre partiendo de la buena fe, me queda muy claro, pues pueda interpretar de la manera más amplia las pretensiones o la expresión de causa de pedir que se haga por parte de los justiciables. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Yael, llama la atención porque pues todavía están estos resabios de que pues no les gusta a los creadores de la ley que el tribunal realmente pueda tener una jurisdicción prácticamente ilimitada, ¿no? En estos términos de actos, de la verificación de actos y resoluciones en materia electoral. Entonces, no sé si con eso más o menos planteé una respuesta, una posible respuesta a tu pregunta, a tu inquietud, Yael. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Luis Felipe Cardoso, por favor. Buenas tardes, doctor. Con respecto a la pregunta y comentario que acaba de realizar mi compañero,
A mí me queda todavía la duda respecto de que sea una cuestión de que vaya en detrimento de los derechos humanos. En la revisión constitucional, que creo que es donde estábamos hablando, que sigue siendo de estricto derecho, porque entiendo que en el fondo seguirán siendo legitimados solamente los representantes de los partidos políticos para poder acudir a esta instancia. En ese sentido, creo que no iría más bien por ese camino. Creo que en todo caso el juicio electoral, si se emite esta regla, sí iría en ese detrimento, pero en la revisión constitucional a mí me quedan las dudas por el tema de ser precisamente los partidos políticos los que acuden mediante esta instancia a la justicia electoral. Gracias. Sí, a ver, respeto el punto de vista, desde luego, creo que tiene un punto, ¿no? Pero mi pregunta es que por el hecho de que sean partidos políticos, entonces sus derechos a deducir son distintos a los de los ciudadanos. Bueno, o sea, evidentemente son distintos, ¿no? Pero al final del camino, ellos vienen también específicamente deduciendo sus derechos, o sea, que como partido político tienen. No entendería yo la razón por qué a los ciudadanos sí podemos ampliarles o suplir la deficiencia de la queja y por qué a los partidos políticos no. Me gustaría escucharte, Luis Felipe. Sí, bueno, de hecho yo lo entiendo como una cuestión más en el fondo, que justamente va a la preparación técnica que tienen para el proceso electoral. Creo que el tema de la suplencia de la queja en los ciudadanos es porque normalmente no se dedican de forma generalizada a estas actividades. Por ejemplo, las personas que son candidatas no han sido candidatas toda su vida o no toda su vida han participado en política. Entonces, hay cuestiones que de cierta manera no comprenden a cabalidad o no conocen a fondo los criterios que se establecen en los tribunales, como a diferencia de los partidos que en toda su vida se supone que se encuentran inmersos en los procesos electorales, participando en ellos y se imponen de toda esta normatividad que integra al sistema, y creo que va en ese sentido. Yo lo veo como desde la parte del amparo. Por ejemplo, no hay suplencia en las autoridades responsables. Sí las hay a favor de las personas que promueven los juicios de amparo. Yo más o menos haría esa analogía y lo veo de esa manera en esta materia electoral. Gracias, Luis Felipe. Sí, desde luego que ese es un poco el desideratum que existe en la distinción entre por qué existe la suplencia en el juicio ciudadano o de la ciudadanía hoy en día y no en el de revisión constitucional. Sin embargo, yo me hago la pregunta si los partidos políticos en el tema de la jurisdicción electoral, salvo que tengan que ver con casos de sus militantes y afiliados respecto de actos de ellos mismos, o sea, donde no concurren como una autoridad electoral, sino como parte en el proceso, si no les podría aplicar esta interpretación. O sea, para los efectos, los partidos políticos, podríamos decir, son individuos, bueno, individuos evidentemente humanos, físicos, no lo son, pero deducen derechos políticos también, ¿no? De los que son tutelares, que son las candidaturas a las que le corresponden, son el acceso a la representación. Yo preguntaría si ellos no tendrían esa posibilidad de actuar cuando actúan como partes, si no podrían ser beneficiarios de esa misma facultad. Es pregunta, no estoy solucionando nada. Ahorita les digo mi posición al final. ¿Quién quiere contestar? ¿El mismo Luis Felipe o a ver, Yael, ¿tú qué opinas? Yo creo que como lo plantea, doctor, de que como haciendo parte en un proceso, pues son acreedores a contar con todos los derechos humanos. Bueno, pues los derechos tienen la calidad de ser universales. Entonces, en ese sentido, pues sí, no podrían tener ningún tipo de detrimento por ser partidos políticos y no individuos particulares. Entiendo el punto que dice Luis Felipe. Efectivamente, se supone que tienen una preparación, que tienen técnicos en la materia. Sin embargo, al ser universales los derechos humanos,
pues van parejos para todos. ¿Alguien más quiere participar? Es un debate interesante, no es baladí, compañeros. Creo que en eso se debate hoy en día este nuevo sistema justamente, ¿no? Pareciera ser que, y no voy a hacer desde luego ninguna apología crítica, ni mucho, voy a hacer referencia a este debate que se ha dado con el tema de esta reforma, ¿no? Ayer, además, pues es un tema sensible para todos, ¿no? Hemos estado viendo cómo desde una trinchera se promueve una reforma electoral, ¿no? Con algunos argumentos respecto de lo costosa que es la democracia, de lo parcial que es alguna autoridad, etcétera, etcétera, de lo costoso que son las autoridades electorales, digamos, de lo compleja y reglada que se ha vuelto, y de otra trinchera donde se dice que pues, realmente la reforma electoral lo que busca es generar un retroceso y un control que ya se había evitado por parte del gobierno en este sentido. Entonces, existen dos visiones encontradas. Eso sí es cierto, es la primera reforma que se hace estrictamente a petición o a iniciativa del poder público, del titular del Poder Ejecutivo. Desde que se dan las reformas electorales desde 1977, bueno, en 77 la reforma fue promovida justamente por López Portillo, pero para institucionalizar de alguna manera los movimientos sociales subversivos, estos de izquierda, que lo tenían muy preocupado, que habían, como ustedes saben, habían explotado en el gobierno de Echeverría, desde el de Díaz Ordaz y luego en el de Echeverría, ¿no? La guerrilla, esta guerrerense, Lucio Cabañas, la Liga 23 de septiembre. Entonces, esa reforma del 77 fue una reforma así como diciendo López Portillo, a ver, señores, el Estado les va ya a reconocer, les va a proveer. Hasta el 77 los partidos políticos tienen reconocimiento constitucional, compañeros, como organizaciones de ciudadanos que contribuyen a la representación nacional. 77, compañeros. Yo tenía 8 añitos en ese entonces. Claro, ustedes no habían nacido, muchos de ustedes ya nacieron bajo la institucionalidad de los partidos políticos, pero yo ya viví aquí cuando todavía los partidos políticos no eran reconocidos constitucionalmente, la oposición realmente no estaba institucionalizada, y entonces, insisto, fíjense, en 81, o 4 años después, en nuestro país aceptó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Se supone que ya desde ese entonces tenía obligaciones convencionales. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas, Luis Felipe, ni Yael, ni compañeros. Voy a darles mi punto de vista. A mí me da la impresión que en este nuevo sistema previsto en el artículo 1 de la Constitución, me da la impresión que los partidos políticos son sujetos de derechos, son personas titulares de derechos, personas morales, desde luego, o personas jurídicas, no personas físicas, en términos civiles, pero me da la impresión que también cuando son entidades de interés público, se les llama la ley, sí. Pueden ser autoridades responsables, sí, respecto a los actos que tengan respecto de sus militantes. Tienen un régimen mixto, híbrido, ¿no? De financiamiento público, ¿no? Tienen obligaciones constitucionales. En fin, son un espacio intermedio de representación. Así surge, como bien lo dijo Luis Felipe, o sea, en eso tiene toda la razón, ¿no? Por eso surge en un principio un poco la excepcionalidad de los recursos, tanto de reconsideración como de revisión constitucional, porque son instrumentos para partidos políticos. Entonces, tu partido político que ya ha seguido una cadena impugnativa, no te me salgas de la misma. Y por ello se establecen estos temas de estricto derecho. Bien lo decía Luis Felipe también, a las autoridades o no hay posibilidades de suplirles la eficiencia de la queja, de la expresión de sus informes justificados, por ejemplo, en el tema del amparo. Claro, actúan como autoridades. Pero aquí volvemos al asunto. Los partidos políticos en el proceso electoral de ordinario son sujetos titulares de la acción procesal electoral. O sea, vienen deduciendo derechos y quieren una sentencia favorable para pedir lo que les corresponde o lo que es justo. Entonces, mi
percepción personal. No voy a quedar aquí sacrificado pero estoy muy convencido de lo que les estoy diciendo. No estoy jugando. Mi percepción es que los mismos, este concepto sobre si los medios de impugnación son de estricto derecho o no, yo creo que limita la tutela judicial efectiva a los partidos directamente. Entonces creo que, y perdón que se los diga, en la jurisdicción el procesal electoral hubo respecto al recurso de reconsideración, que es así como la última instancia, ¿no? Ya lo habíamos platicado, de los medios de impugnación en materia electoral, hubo una primera época en donde el recurso de reconsideración tiene una serie de presupuestos, ya lo verán posteriormente en el estudio del medio de impugnación específico, pero tiene que haber una serie de condiciones y lo importante es que, entre otras cosas, tiene que vincularse los agravios, insisto, a la determinación que les causa perjuicio, ya sea de las salas regionales o sí, en juicios de revisión constitucional electoral o en juicios de inconformidad, ya sea de elecciones federales o de elecciones locales. Entonces, eso se establece desde entonces como medio de impugnación. Esto yo lo que entiendo en términos generales es que son juicios de litis cerrada, que es distinto. ¿Qué quiere decir esto? La controversia está planteada desde el principio. Yo vengo impugnando la validez de la elección del municipio de Oaxaca, ¿sale? No voy a salir yo en la revisión constitucional que también el que está conurbado, que es el del Barro Negro, no me acuerdo cómo se llama, un municipio hermoso, donde se trabaja el Barro Negro, no me acuerdo, se me fue el nombre ahorita. Entonces, no, tú vienes impugnando este tema. ¿Sí me explico? Que es distinto, Luis Felipe. O sea, la litis cerrada es distinta al estricto derecho. Entonces, el estricto derecho tiene que ver en efecto, y además es una figura procesal y se da en otros ámbitos procesales. Y estamos en ese tema, o sea, sí existe, estamos en eso. Yo me hago cargo de lo electoral. En lo electoral, y aplicado aplicado estas nuevas disposiciones en la ley de medios, me cuesta trabajo limitarlo, aunque respetaría una posición diversa a la mía, desde luego, y que privilegiara esa distinción entre personas físicas o ciudadanos y partidos políticos. Hoy en día sí va a establecerse todavía la distinción, ¿eh? Entonces eso todavía tenemos que verlo. ¿Llama la atención, Yael? Pues sí, llama la atención. Pues claro que llama la atención. Para empezar, ahí hay un grande problema, compañeros. Un gran problema, perdón. Hablé como extranjero. Pareciera ser, lástima que no lo podemos ver ahorita directamente, pero pareciera ser que si ustedes ven los supuestos de procedencia del juicio electoral y del juicio de revisión constitucional electoral, pareciera ser que hay dos distinciones fundamentales. En el juicio electoral caben las impugnaciones de los ciudadanos, ¿sí? Y también de los partidos políticos que ordinariamente se iban en apelación, ¿sí? Y en inconformidad. Entonces, apelación, inconformidad y juicio ciudadano está en esa distinción, y el juicio de revisión constitucional electoral está exclusivamente para lo local. Ahí vamos bien, vale. Federal, local, un medio y medio. Si ustedes se fijan, el juicio de revisión constitucional electoral, ya lo dijo Luis Felipe, va a quedar reglamentado, ya se los platicaba, va a quedar exclusivamente legitimado los partidos políticos para lo local. Y los derechos político-electorales en el juicio electoral parece ser que se refieren a lo federal. ¿Cómo vamos a reclamar derechos político-electorales en lo local? Porque no está catalogado. No lo estamos viendo ahorita, tendríamos que estarlo leyendo, pero es importante analizar estos puntos de vista que van a ser motivo de debate. Además está bien porque, insisto, todavía ni siquiera entra en vigencia la norma, pero hoy en día en el juicio ciudadano no hay una limitante para que se puedan deducir derechos en el ámbito federal y en el local. El juicio sirve para todos los ámbitos, ¿estamos? Y ya dice la Sala Superior incluso que en el caso de que no exista en el ámbito local un medio impugnativo para proteger juicios ciudadanos, lo tendrán que crear o se hace cargo el tribunal. En esta nueva reforma, en el juicio, la división de los dos juicios,
hay una primera duda. Los derechos políticos electorales en materia electoral no están expresamente regulados. Y eso no quiere decir que no se puedan deducir. Pero va a ser objeto de ver, vamos a ver qué hacen. Si el juicio de revisión constitucional electoral se sigue quedando para partidos políticos, como pareciera lo normal, porque en el juicio electoral caben los juicios ciudadanos federales, vamos a meterlo en el juicio electoral. Va a tener que haber una tesis aclarando y ampliando estos temas. Entonces, les digo, en estas reformas que se nos dan como de última generación, pues desgraciadamente hay buenas cosas se quiere decir, que se simplifican los medios de impugnación, pero hay cosas oscuras y de errores de técnica legislativa, donde, como entre otras cosas, pasa esto que les digo. Siguen dejando el JRC como juicio de estricto derecho. Entonces, son cosas que se tendrán que ir resolviendo. Entonces, insisto, hay que ver con todo detalle, porque desde luego, yo estoy hablándoles del conocimiento que tengo, desde el conocimiento de la minuta del Senado, que se publicó desde el 15 de enero, que iba a servir de base para para el último debate, que fue respecto del solo artículo que se discutió, que fue el tema de la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. Entonces, yo entiendo que esa va a ser la normativa que se va a quedar vigente. Pero pues hay que ver el texto, ahora sí, como dicen los españoles, ya refundido en la ley, o sea, digamos, complementado las disposiciones viejas con las reformas, para efectos de que ver cómo queda exactamente el sistema. A lo mejor, de mi parte, es una imprecisión ahorita el identificar esto que les estoy diciendo, pero créanme que ya lo vi por varios lados y no le encuentro salida, pero insisto, vamos a dejar que esto pase por la ley. Entonces, bueno, esto surgió a raíz de... ¿Alguien más que quiera participar, perdón? Bueno, entonces, siguiendo con los requisitos del medio de impugnación, compañeros. Señalar domicilio para recibir notificaciones, con ello, naturalmente, se genera certeza respecto del lugar en que deben hacerse. Luis Felipe, por favor. Perdón, doctor, regresando con el primero de los requisitos, por ahí creo que un aspecto importante, no sé si lo sigue haciendo, hasta donde yo recuerdo, sí, era el tema de que en la oficialía de partes debía de establecerse justamente cuando hacía falta la firma autógrafa de la persona promovente. Entiendo que si no era de esta manera, se tenía como que se había presentado con la firma autógrafa. No sé si estoy en lo correcto. A ver, no te entendí, discúlpame. No se preocupe, le repito. Por ahí creo que el criterio establecido para el tema de cuando hacía falta la firma autógrafa del promovente era que no solamente que hiciera falta, sino que además la persona encargada de la recepción en la oficialía de partes del órgano jurisdiccional debía asentar esa anomalía a fin de que esta causal pudiera ser como observada por la parte jurisdiccional al momento de resolver. Sí, tienes toda la razón. Siempre y cuando se encontrara dentro del plazo para la promoción del medio de impugnación. Si se encontraba dentro del plazo para la promoción del medio de impugnación, se podía incluso hasta prevenir. En ese caso, lo que pasa es que era complicado porque normalmente llegaban ya en los últimos temas de vencimiento y no existía un procedimiento de notificación expedito. Se podía prevenir por estrados aquel sujeto que no hubiera firmado autógrafamente su escrito, que lo pudiera subsanar. Te diría yo que sí existía esa posibilidad, pero, y te digo que sigue hasta el momento, pero prácticamente es casi de imposible solución porque, insisto, una vez que se presenta, quedan muy pocas horas para poder subsanar el tema. Si esto, insisto, pasa como el tema de la ampliación de la demanda, ¿no? La ampliación de la demanda es perfectamente admisible siempre y cuando se presente dentro del término para la interposición del plazo del medio de impugnación. Si eso es subsanable en ese sentido, entonces se aceptará. ¿De acuerdo? Sí queda respondido, ¿verdad, Luis Felipe? Sí, perfecto, gracias. Gracias. Ok, entonces seguíamos con el tema de señalar domicilio para recibir notificaciones. Ya quedamos, con eso se genera certeza respecto al lugar en que deban hacerse las notificaciones. Particularmente es necesario hacerlo para recibir notificaciones personales
cuando incluso existe una disposición reglamentaria de que cuando no se señala domicilio por estar fuera de la cabecera de la sala donde se ejerce jurisdicción, entonces deberá señalar uno para efecto de promociones en las personales. Si no lo señala, las notificaciones se harán por estrados. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta para efecto de que las notificaciones se puedan dar de manera cierta cuando necesitan ser personales y el promovente no está en la cabecera de la sala donde se genera el acto, donde se presenta el medio de impugnación. Luego también está el tema de designar a quien en su nombre las pueda oír y recibir las notificaciones, desde luego. Está la tesis, esto es de vital importancia porque por lo menos en el ámbito procesal electoral, compañeros, no se autoriza la revisión de un expediente a nadie que no esté autorizado en el escrito original o posteriormente en un escrito adicional por parte de quien tiene la legitimación para hacerlo, pero fíjense que si está autorizado para recibir notificaciones, cualquier sujeto que no es el personero del juicio, o sea, no es aquel que tiene que ostentar la representación de quien está o respecto de quien está promoviendo, puede acreditar la personería del promovente en cumplimiento de tal requerimiento. Entonces, aquí se ha autorizado y se ha flexibilizado a que todos aquellos que están autorizados para oír y recibir notificaciones incluso puedan subsanar el requisito de la personería ante un requerimiento de esa naturaleza. De ahí seguimos. Y este es un punto fundamental, compañeros, que esto, como ya lo habíamos visto en la titularidad de la acción procesal electoral, ¿no? Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente. Ya, fíjense, ya les había dado alguna proposición de personero o de qué es personería, pero fíjense que viendo el libro del doctor Galván, ahí surgió esta, digamos, esta simplificación, ¿no? Donde dice es la personería, uno se queda con la idea de que el personero es el que actúa en representación del otro. En principio, en sentido estricto, sí, pero el personero en sentido amplio es aquel que acude a proceso cualquiera que sea su calidad. Entonces, la personería, pues, tiene que ver con la presentación o con la ostentación de actor, tiene que ver con de representante del actor, tiene que ver con el tema de la autoridad, el representante o específicamente el quien actúa por conducto de la autoridad y en su caso por el tercero interesado. Entonces, los ciudadanos y candidatos, ya veíamos, fíjense, este es un punto importante para continuar un poco con la argumentación que estábamos llevando a cabo hace ratito. Vemos como el 13.1b, que este no lo he visto en el plan B, ¿para qué les miento? Pero según yo lo vi, y creo que quedaba igual, pero bueno, no me hagan caso. Estamos ahorita en este tema. El 13.1b establece que los ciudadanos y candidatos pueden acudir por su propio derecho a interponer medios de impugnación como regla general sin que sea admisible representación alguna. Está en el 13.1b. Sin embargo, el 79.1 en el juicio ciudadano sí establece la posibilidad de acudir por medio de representantes. En todo caso, como ya lo habíamos visto, son reglas especiales del medio de impugnación. Pero yo les diría, compañeros, ¿qué pasaría si existieran? Vamos a ver, desaparece el 79.1 y se queda el 13.1b como está. Luis Felipe, que tienes, no, ya tienes cerrado tu micrófono. A ver, Luis Felipe, pues ya que estamos estableciendo comunicación, suponte que existe el plan B ahorita y que se quitó el 79.1 y que, bueno, se va a quitar porque ya quedamos que se compactan los juicios. En los ciudadanos y candidatos pueden acudir por su propio derecho sin que sea admisible representación. Y te viene un ciudadano por conducto de apoderado ante notario público, con facultades de representación para pleitos y cobranzas y especialmente ante la jurisdicción electoral. Te toca a ti admitir, eres el magistrado instructor del juicio. Pues, aún estando la disposición expresa, yo creo que en atención a lo que platicábamos hace rato, de derechos humanos y una progresividad en ellos, yo creo que debería de ser admitida. No habría por qué limitarle, creo que
ante un test de proporcionalidad, esta medida no sería justificable y creo que tendría que dársele la posibilidad de que acuda a través de un representante legal en ese sentido. Muy bien, Luis Felipe. ¿Alguien que tenga alguna idea distinta o complementaria? Creo que no hay duda, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahora les voy a hacer la pregunta más interesante. Bueno, en este torito así lo dejamos, ¿no? Pero vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son los representantes? Perdón. Según el 13.1a, ¿cuáles son los personeros de los partidos políticos? El inciso A establece que los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable que haya dictado el acto o resolución impugnado. El inciso B, los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes según corresponda y se acredita con el nombramiento hecho conforme a los estatutos del partido. Y luego los que tengan facultades de representación conforme a los estatutos o mediante poder otorgado en la escritura pública por los funcionarios facultados para ello. Alejandro, ¿me haces favor de abrir tu cámara, por favor? Estaba lloviendo hace ratito, pero es que está preguntando, no vayan a pensar que le estoy llamando la atención. Alejandro Caballero. Perdón, maestro, la apreté sin querer. Ah, no te preocupes. Entonces, no quieres participar. Ok, perdón, pensé que venía ahí un toque. Entonces, estos considera la ley que son los personeros o los representantes legítimos de los partidos políticos. Fíjense, esto también ha generado una práctica compleja en el tribunal, compleja a lo largo de su historia. Siempre estamos viendo si el representante del partido político es un representante legítimo. Y aquí les voy a poner varios puntos interesantes. Uno, dice, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable que haya dictado el acto de resolución impugnado no tiene mayor responsabilidad, no tiene mayor problema de interpretación. Si estamos hablando de un órgano central del instituto, le hace de la Junta General Ejecutiva, del Consejo General del INE, ¿no? Por ejemplo, el tema de la imposición de una sanción, de una imposición por fiscalización, pues los registrados formalmente. Este será el representante propietario o el representante suplente del partido político ante ese órgano. Si lo es en el local, de la misma manera, si lo es en el distrital, de la misma manera. Primer supuesto, creo que agotado. Luego está el supuesto de los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda y se acredita el nombramiento, esto conforme a los estatutos del partido. ¿Para qué casos, compañeros, se pueden imaginar esto? Y luego al final, compañeros, vienen los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios facultados para ello. Ok, el del inciso C trae un poder por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de tal partido político que conforme a sus estatutos puede delegar la representación del partido. ¿Estamos? Y ese poder que viene perfectamente identificado tiene hasta para actos de administración, fíjense, poder para pleitos y cobranzas de administración, pleitos y cobranzas especializado, electoral. Este se puede interponer el medio de impugnación respecto de un acto del Consejo General del INE. Guillermo Hernández Cruz. He leído sentencias en las que se les dice que no tienen legitimación para acudir, porque en su caso lo debe de ser el representante ante el Consejo General, que se le dio esa calidad precisamente para ese efecto. No puede acudir otro representante que no sea el que está registrado. De acuerdo, Guillermo. ¿Qué te parece eso? ¿Está bien? ¿Está correcto? En principio sí, porque para esa finalidad precisamente se registran representantes ante el Consejo General del INE. Para ellos son los que van a impugnar o incluso están en las sesiones donde se aprueban esas determinaciones. De acuerdo. ¿Alguien que tenga una idea distinta o alguna idea complementaria o alguna duda al respecto? Sí, en efecto, como bien dice Guillermo, la razón de ser de la disposición es respecto del tipo de acto que se está impugnando. Y aquí sí, fíjense, van a decir que no, tiene sentido. Aquí sí
parece ser que las reglas comunes del procedimiento, las reglas procesales, sí deben de aplicarle con mayor rigidez a los partidos políticos. Evidentemente, los partidos políticos actúan a través de representantes, ¿sí? Decían algo, Guillermo, también, me acuerdo muy bien de las discusiones en la primera integración de la sala superior. Decía, fíjate, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, luego los que tengan representación conforme a estatutos mediante poder otorgado. Ahí quedamos. El C no puede impugnar el acto del Consejo General del INE. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del INE, del partido, puede impugnar el medio de impugnación emitido por el Consejo General del INE. Tú mismo, Guillermo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Ahí tengo la duda, porque inclusive en la dirección de organización o de partidos políticos tienen un registro de las personas que están acreditadas como presidentes o secretarios, que de acuerdo a los estatutos son representantes legales. Desde mi punto de vista tampoco podría, porque siempre se mantiene sobre la legitimación, sobre el registro de la persona que está acreditada para ello. Ok, sigue sosteniendo que los registrados formalmente ante el órgano son los únicos legitimados o personeros legítimos. Sí, ¿verdad, Guillermo? Ok. Sí, es correcto. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? No, ¿verdad? ¿Alguien que les suene? Recuerdo, no cayeron en sus clases de civil respecto del tema de la representación, poder y el mandato, que no sé si ya lo vean así, yo creo que sí, esa es una institución de derecho privado que creo que sigue sumamente vigente, que quien puede lo más, puede lo menos. Aquí el representante del Comité Ejecutivo Nacional no tendrá la legitimación suficiente, compañeros, para poder interponer el medio de impugnación en contra del acto del Consejo General del INE. Fíjense, en el caso del C, me parece con mayor sentido el restringir la personería, tal como decía Guillermo. Es un representante o apoderado general. En el caso del B, ¿por qué el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, si es el presidente del partido al que le causa perjuicio el acto? ¿Por qué no podría impugnar? O sea, ahí donde vuelvo otra vez a la preocupación aquella de Luis Felipe en un principio, o a de Yael, perdón, en un principio, donde decían, oiga, pues es que de medio de impugnación, pues como de estricto derecho, pues pareciera ser que vamos hacia al revés, ¿no? Bueno, yo les digo, no en términos de amplitud de derechos humanos, a los que creo, más bien no creo, yo soy de la opinión de que les aplican a los partidos políticos cuando son ciudadanos, o sea, partes, cuando son personas sujetas al derecho, que no deberíamos privilegiar cualquiera de las tres formas son legítimas de representación. Fíjense, el artículo 13.1a de las reglas comunes no me está especificando, salvo el primer caso. Los registrados formalmente ante el órgano que haya dictado el acto o resolución impugnada. Así como que establece una regla clara cuando ese sí debe de ser. Pero mi pregunta es, ¿por qué no puede ser ni B ni C en ese mismo supuesto? Dice Guillermo, pues porque los partidos políticos, y alguien decía también, creo que Luis Felipe, decía, pues tienen que tener ya un conocimiento particular de cómo operan sus representaciones. El partido político debe de tener brazos para actuar precisos, ¿no? Y por decir algo, no debiéramos, al ser personas morales que actúan por conducto de representantes, no debemos de permitirles que pues ellos mismos pues sean, pues digámoslo así, no sean conocedores ni siquiera por conducto de quién pueden actuar. Pero aquí el 13 te da tres reglas generales. No podría ser que también incluso los de que tengan facultades de representación. ¿Para qué les dieron las facultades de representación general, compañeros? Si no es para este tipo de casos. Oigan, es que tiene un representante ante el Consejo General. De acuerdo, representado no. Está enfermo, no pudo estar, no fueron a la sesión. Pues por su descuido, ¿no lo podrán interponer estos representantes o el presidente del Comité Nacional o el apoderado general? ¿Qué les dice su criterio jurídico respecto de la protección más amplia de la tutela judicial efectiva? ¿Sí le estamos dando tutela judicial efectiva a los partidos aquí o no?
Sí, ¿no? Ahí no me vayan a dudar, porque claro, los partidos políticos en estos procesos van como justiciables. Entonces son los que vienen pidiendo, insisto, una resolución a un caso controvertido por violación especifica un principio de las elecciones, en este caso, a deducir derechos en su esfera jurídica. Ahorita vamos a ver lo que son agravios, ¿no? No un derecho político electoral ciudadano, porque no son ciudadanos. Se las dejo de tarea. Mañana vamos a tener todavía. Guillermo. Venga. Respecto a, hay una diferencia entre A, B o C. Como usted menciona, en el caso del inciso A, pues está señalado que son representantes las personas registradas por el órgano en el que se emitió el acto. Creo que en el caso de B y C podrán tener interés jurídico, pero no podrán tener legitimación. Entonces, en ese caso específico no pueden. Creo que si no hubiera el inciso A, quizás sí pudieran, aplicando la máxima, el derecho, ¿no? Maximizando su derecho. Sin embargo, la existencia de A hace que B y C no opere de manera automática. Y como le comenté, desde mi punto de vista, pudieran tener interés jurídico, pero no legitimación para acudir ante esa instancia. Sugerente la participación de Guillermo. ¿Alguien más que quiera, compañeros? Luis Felipe Cardoso. Venga, Luis Felipe. A mí por ahí sí me genera un poco de ruido, porque, bueno, viéndolo desde el punto de vista ya procesal, cuando emites una resolución como órgano jurisdiccional, no ordenas la notificación, por ejemplo, al representante del partido, la ordenas al partido a través de su, no sé, si sea un consejero nacional, su presidente del comité ejecutivo, del comité que sea, ya sea municipal, estatal o nacional. Entonces, creo que es una distinción que deberíamos de tomarla en cuenta para el momento de impugnar una resolución, que no sea indispensable que sea uno, el A, y que si no está tenga que ser el B, sino cualquiera de los tres tendría la posibilidad de impugnar. ¿Por qué? Porque pues, para eso están ahí, son las figuras que representan al partido. Y aun cuando los que están en el consejo tienen una representación específica que es para las impugnaciones o incluso solo para tener voz dentro del Consejo General, no necesariamente siempre tienen que ser ellos quien impugne. Tan es así que las resoluciones no solo se las notificas a ellos, o los requerimientos que como autoridad les formulas, no las haces a través de esas personas, sino a través del órgano, partido político. Ok. A ver, Yael, ibas a decir algo tú, ¿verdad? Sí, doctor. Me parece que no serían los únicos legitimados los que estén registrados formalmente ante el órgano. Es decir, no los enunciados en el inciso A no excluyen a los B y C. En consecuencia, respondiendo a la pregunta, sí estarían facultadas las otras personas que nos hacían mención, los que tengan el poder, que cumplan obviamente con el poder, que no sean, que no estén delegando terceras personas, porque estrictamente creo que sí pudieran comparecer otras personas. Insisto, no excluye el A, que no estén formalmente ante el órgano electoral, a que pudieran acudir otras personas. Gracias por la participación, Yael. Por aquí le vamos a tener que dejar, voy a dejarles una idea en el aire para que mañana con esto empecemos, ¿sí? Y ya no hagamos el debate demasiado elástico. Voy a traer alguna tesis que nos puede aclarar el rumbo sobre este sentido, pero a mí me da la impresión que la solución está en la manera de interpretar y de considerar a los partidos políticos, porque aquí me da la impresión que al tratarse de partidos políticos y ciudadanos, como que estamos viendo que los partidos políticos son algo así como entidades de mayor entidad, importancia o complejidad que los ciudadanos, al ser personas morales, y en consecuencia tuvieran que tener un trato diferenciado respecto a la interpretación de las normas. Yo creo que de esa interpretación depende las soluciones que le podamos dar a este artículo 13 de la ley de instituciones. Les dejo más o menos cuál es mi intuición. Mi intuición es que en un principio la norma surge exactamente de manera reglada, o sea, la intención del legislador, es decir,
Cuando se emita por un órgano electoral, ese será el representante legítimo. Cuando no sea ese tipo de actos, y les dejo de tarea qué tipo de acto puede ser que no sea, que les cause perjuicio, decía Guillermo hace rato, que tenga interés jurídico porque le causa perjuicio, pero que sea distinto a que emite un órgano electoral. Lo dejo ahí en la mesa. Entonces, esos miembros de Comité Nacional, estatales, municipales, sus equivalentes, ¿cuándo entrarían en acción? Y en su caso, si este inciso C, que son los apoderados generales, ¿cuándo entrarían en acción? No creo. Esto surge pensando en esas vías, en como que fueran cajones excluyentes, pero me da la impresión que hoy en día la interpretación debe de ser que todos estos pueden impugnar en nombre de un partido político independientemente del acto que se trate. Mañana, si quieren, platicamos para concluir la idea. Si quieren, échenle alguna lectura, alguna tesis, algún caso que tengan presente. Yo por mi parte les voy a traer una tesis y seguiremos viendo los requisitos que sigue con el con el requisitos de las partes que nos han pedido que terminemos un poquito antes para hacer los cambios de transmisión, porque yo siempre me paso un poquito o siempre termino por la hora. Entonces, les agradezco mucho su participación, dejamos esto en suspenso, agradezco la presencia de todos los compañeros que hemos estado aquí y su atención. Valeria Cabrera, Alejandro Caballero, Ana Laura Hernández, Arisbeth García, Chanel Cristian García, Cindy Palacios, Clemente Cristóbal, Daniel Alejandro Guzmán, Daniela Zapata, Emilio Madera, Eric Eduardo García, Fausto Daniel Gámez, Guillermo Hernández Cruz, Isael Atzin Flores, Jesús Ruiz, Lisaúl Vicencio, Luis Felipe Cardoso, Raúl Alejandro Torres, Rosalba Maribel Guevara, Sergio Avilés de Menegui y Yael Manuel García Velázquez. Los veo el día de mañana y seguimos platicando sobre esto. Les agradezco mucho, que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Luego, doctor. Bien. Gracias. Gracias. Dios. Bye. Hasta luego.